Capítulo 1. El hombre que nunca existió. En el corazón de Mónaco, donde los yates brillan bajo el sol y el champán se sirve como agua, un hombre recorría los salones de la alta sociedad como un fantasma con rostro de ángel. Su nombre era Dante Ferraz, al menos, ese mes. Vestía un traje azul petróleo hecho a medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, un reloj suizo a la muñeca y una sonrisa tan precisa como un bisturí. Ninguna cámara conocía su verdadero nombre, ningún banco lo vinculaba a una dirección fija. Era una construcción delicada de mentiras, como un castillo de naipes levantado por manos de cirujano. Esa noche, avanzaba con seguridad por el casino del Hotel de París, saludando a condes, magnates y princesas con la naturalidad de alguien nacido entre cuna de oro. Pero en su pasado no había herencia, solo silencio y ausencia. Desde joven había aprendido que su supervivencia dependía de crear versiones de sí mismo que encajaran perfectamente en los sueños de los demás. Y ahora, más que nunca, encajaba. En ese momento era Rafael de Villeneuve, supuesto heredero franco-brasileño de una cadena de viñedos ficticios en la región de Burdeos. Con ese nombre bastaba para que el paraíso volviera a abrirse. En la mesa de ruleta, Dante no apostaba dinero. Apostaba algo más valioso: confianza. Al ofrecer vinos raros para degustar, prometer alianzas en propiedades inexistentes e insinuar relaciones con banqueros suizos, hacía que los ricos se sintieran especiales. Y cuando creían haberlo conquistado, era el momento exacto en que los derribaba. Su objetivo esa semana era un magnate ruso del sector de diamantes, conocido por su arrogancia y desconfianza. Dante lo había estudiado durante meses. Sabía el nombre de su hija, los vinos que prefería, el tipo de seguridad que contrataba. Había fingido encuentros con colegas del millonario en cenas discretas. Se había aparecido casualmente en un partido de polo en Windsor. Había creado una red de coincidencias tan perfecta que el magnate, finalmente, lo invitó a una reunión privada. Era la señal de que la trampa estaba lista. En el yate del ruso, con vista al puerto, Dante presentó un contrato de compra de una supuesta mina de piedras preciosas en Angola. Todo parecía legítimo. Documentos sellados, nombres reales mezclados con ficciones bien construidas, incluso un número de teléfono que redirigía a un abogado, en realidad, otro actor en su equipo temporal. El magnate mordió el anzuelo. Transfirió 4,3 millones de euros como adelanto. Dante desapareció al día siguiente. Voló a Marrakech con otra identidad. Cambió de pasaporte 3 veces y apareció días después en París como un filántropo suizo llamado Massis Keller, recién regresado del Himalaya. Pero no había paz en sus movimientos, solo embriaguez del juego. Cada golpe exitoso era una dosis de adrenalina que lo mantenía vivo. Más que el dinero, lo que lo excitaba era el control. Moldear el mundo a su narrativa, hacer que los poderosos creyeran en ilusiones talladas con precisión, ese era su verdadero vicio. Y mientras brindaba con celebridades en un ático de la Avenue Montaigne, ya preparaba su próximo personaje. Las víctimas eran muchas. No necesitaba buscarlas, venían a él, sedientas de conexión con hombres como Massis, Rafael o Augusto. Los nombres variaban, pero su mirada era siempre la misma, un brillo impenetrable que ocultaba las cicatrices de una infancia que nadie conocía. Dante vivía en un presente eterno, donde el pasado era una carga desechable y el futuro, una ficción siempre reescrita. Pero el presente tenía su precio. Y esa noche, mientras admiraba la Torre Eiffel desde el balcón del hotel, una notificación discreta parpadeó en su teléfono. Era solo un mensaje, de un número desconocido, con una frase breve: «Cometiste un error». No respondió. No hizo falta. El escalofrío en su espalda fue inmediato, como si una mano invisible lo hubiera tocado desde las sombras. La perfección se había roto. Y cuando la perfección se rompe, no hay reparación, solo caída. Gancho para el siguiente capítulo. Con una nueva identidad, Dante intenta descubrir quién detectó su falla y cómo eso podría poner en riesgo su libertad. Pero al investigar el origen del mensaje, descubre que no se trata de un golpe más. Alguien del pasado ha regresado, y conoce todos sus trucos. Capítulo 2. La sombra en el espejo. El teléfono permaneció en silencio después del mensaje. Sin nuevas notificaciones, sin señales del remitente. Solo esa frase flotando la pantalla como veneno invisible,
Cometiste un error. Dante conocía bien el arte del miedo, lo había usado muchas veces contra sus víctimas. Sabía cómo una amenaza ambigua podía corroer hasta las mentes más sólidas. Pero lo que le inquietaba no era la amenaza en sí. Era la certeza de que algo había pasado inadvertido. Y Dante no cometía errores. Nunca. A la mañana siguiente, dejó París antes del amanecer. En vez de seguir la ruta planeada, donde asumiría el rol de un coleccionista veneciano en una feria de arte privada en Bélgica, decidió retroceder. Necesitaba rastrear el error, analizar sus últimos movimientos y entender dónde se había quebrado la perfección. Se refugió en un apartamento seguro en Milán, un inmueble oculto entre estudios de moda y galerías de diseño, donde nadie esperaría encontrar a un maestro del engaño. Allí, entre paredes de concreto, cuadros falsificados y tecnología de punta, activó su pequeño arsenal: computadoras encriptadas, cámaras falsas y discos fríos con identidades digitales. Revisó las imágenes del yate, los audios de las reuniones con el magnate ruso, cada firma, cada gesto. Todo estaba impecable. Hasta que encontró un detalle sutil. Uno de los contratos falsos había sido reenviado por un contacto en Panamá antes de la reunión. En la prisa, utilizó una versión antigua, un documento que contenía una firma digital que había usado en otro golpe, 2 años antes, en Ginebra. Un error mínimo, pero fatal. Esa misma firma había sido vinculada, entonces, a una denuncia anónima sobre una galería de arte utilizada para lavado de dinero. Y a partir de allí, cualquiera con acceso a bases de datos internacionales podría cruzar la información. Un perseguidor bien entrenado lo habría notado. En ese instante, sintió por primera vez la incómoda sensación de estar siendo observado. Como si el juego hubiera cambiado y, por primera vez en años, él no fuera el autor de la narrativa, sino el personaje cazado. Determinó que debía descubrir el origen del mensaje. Recurrió a una antigua aliada, una hacker de alto nivel que operaba bajo el nombre falso de Liz. Le debía un favor. A cambio de una generosa suma, rastreó el mensaje hasta un servidor anónimo, enmascarado por múltiples IPs, con origen final en Bogotá. Un patrón conocido, antiguo, dolorosamente familiar. Solo una persona usaba ese tipo de trampa digital: Miguel Navarro. Dante lo había conocido años atrás, en Lisboa, cuando ambos aún se movían en el mundo de los golpes como socios. Miguel era metódico, frío, una sombra silenciosa de la que todos sospechaban pero nadie atrapaba. Fueron cómplices en operaciones millonarias hasta que un golpe mal calculado en Dubái terminó en traición. Miguel fue arrestado. Dante escapó. Desde entonces, Miguel desapareció, pero ahora, todo indicaba que había regresado, y con sed de venganza. Más aún, Miguel se había transformado. Tras la prisión, circulaban rumores de que trabajaba con fuerzas internacionales, especializado en rastrear criminales digitales. Dante nunca supo si era verdad. Pero si lo era, el mensaje tenía sentido. Era una provocación. Una advertencia de que el juego había comenzado, y esta vez, con él en el lugar equivocado del tablero. Durante las semanas siguientes, Dante activó un modo de contención total. Canceló nuevos golpes, desactivó identidades y cuentas. Cambió su rutina con paranoia milimétrica. Dormía poco, con armas ocultas bajo los cojines. Evitaba lugares lujosos, mantenía contactos solo por canales encriptados. Pero la calma aparente escondía frustración. Por primera vez, sentía la desventaja de no saber con quién lidiaba, o cuán cerca estaba. Entonces, una noche cálida, en un bar escondido en los fondos de Milán, la vio. Lorena Vidal. La hija del magnate ruso al que había engañado semanas antes. Estaba sentada en un rincón reservado, acompañada por 2 guardaespaldas discretos pero atentos. Sus ojos cruzaron con los de él por segundos eternos. No había odio en su mirada. Solo curiosidad. Como si hubiera ido a buscar respuestas, o a jugar su propio juego. Dante no sabía si había sido una coincidencia o si ella lo había encontrado. Pero ese encuentro reabrió otra puerta, una posibilidad de manipulación, de control. Y aún en fuga, la tentación de retomar las riendas de la narrativa era irresistible. No resistiría por mucho tiempo. Gancho para el próximo capítulo. Dante decide acercarse a Lorena,
sin saber si está allí por voluntad propia o si también está siendo usada como pieza en el juego de Miguel. Mientras tanto, comienzan a aparecer pistas más directas sobre su ubicación en la Dark Web, poniendo en riesgo su última identidad. Capítulo 3. La primera caída. Lisboa resplandecía bajo el sol poniente, con sus callejones empedrados y fachadas de colores cálidos que ocultaban secretos entre las sombras. Pero para Dante, la ciudad ya no era un refugio. Se había convertido en un laberinto de fantasmas. Cada calle que pisaba le susurraba memorias, cada esquina le devolvía la risa apagada de otro tiempo, cuando él y Miguel celebraban su astucia entre copas robadas al mundo de los poderosos. Pero aquel tiempo había muerto. Y del cadáver de esa alianza surgió un cazador silencioso. Tras descubrir el sobreescondido bajo una tabla suelta en el viejo almacén, Dante supo que lo estaban guiando. No era casualidad. Era una trampa diseñada con paciencia quirúrgica. Las coordenadas lo llevaron hasta la orilla del río Tajo, donde un antiguo edificio portuario había sido transformado en centro cultural. El lugar tenía el tipo de encanto que Dante reconocía de inmediato: bohemio en apariencia, sofisticado en esencia. Perfecto para ocultar un juego más complejo. Dentro, una exposición interactiva proyectaba imágenes fragmentadas sobre crímenes financieros en todo el mundo. Eran obras conceptuales, videos, audios, documentos reales mezclados con arte. Pero entre las proyecciones, algo captó su atención. Una imagen borrosa, aparentemente aleatoria, mostraba a un hombre parcialmente oculto por sombras. Pero Dante reconoció el andar, el gesto nervioso de la mano, el peso invisible en los hombros. Miguel. La imagen formaba parte de la exposición. Una provocación silenciosa. Miguel transformaba su persecución en arte, incorporando la caza a la estética. Dante comprendió que su antiguo socio no quería solo atraparlo. Quería exponerlo. Desnudar su mito. De vuelta en su apartamento en Lisboa, Dante activó contactos antiguos. Uno de ellos fue Ernesto Maleiros, restaurador de arte y cómplice silencioso de viejas estafas. Ahora, más viejo y adicto al vino que a la memoria, Ernesto dudó en colaborar. Pero con suficiente presión y dinero, soltó lo necesario. Miguel no estaba actuando solo. Un nombre surgía entre susurros: Veronique Dumas. La coleccionista francesa había sido una víctima silenciosa de Dante. Le vendió un falso Caravaggio con documentación perfecta. Ganó millones. Ella nunca lo denunció. Simplemente desapareció. Y ahora, estaba de vuelta. Rica. Poderosa. Hambrienta de una venganza que no hacía ruido. La combinación perfecta para financiar a alguien como Miguel. La red que los envolvía se volvía más compleja. Miguel ofrecía la estrategia. Veronique, los recursos. Y Lorena, seguía siendo un enigma. ¿Víctima? ¿Aliada? ¿O una pieza fuera del tablero, movida por sus propias reglas? Presionado, Dante cometió un error. Visitó un antiguo taller donde fabricaba identidades falsas. El lugar, supuestamente abandonado, había sido reformado. Al entrar, notó señales de vigilancia. Cámaras discretas. Sensores de movimiento. Huellas recientes. Al tocar una de las paredes, encontró un pequeño dispositivo metálico. Un transmisor. Salió de inmediato, sin mirar atrás. Pero ya era tarde. Ya no había escondites seguros. Sus propios refugios habían sido mapeados. Sus rutas, comprometidas. Desesperado, activó un protocolo que nunca creyó usar: el escenario final. Un plan para desaparecer por completo, dejando atrás toda identidad creada. Pero ese protocolo exigía algo más: cortar todo vínculo. Incluso con Lorena. Y ahí dudó. Ella había llegado a Lisboa. No lo seguía directamente, pero estaba allí. Registros de hotel. Cámaras de seguridad. Imágenes que la mostraban caminando por las mismas calles, mirando al río con una expresión lejana. Como si esperara algo. O a alguien. La duda fue breve. Pero suficiente. Esa misma madrugada, un ciberataque arrasó su red. Códigos. Claves. Cuentas. Todo. Un incendio digital que no solo buscaba controlarlo, quería borrarlo. Y de nuevo,
La misma frase apareció en pantalla. Cometiste un segundo error. Gancho para el próximo capítulo. Sin más identidades seguras y con sus vínculos emocionales convertidos en amenazas, Dante debe tomar una decisión drástica: desaparecer del todo o enfrentar a Miguel y Veronique cara a cara. Pero antes, decide hacer algo inesperado: buscar a Lorena. No como estafador, sino como hombre. Capítulo 4. Ecos de la cacería. El viento que soplaba en Sintra esa mañana era denso y húmedo, como si llevara consigo algo más que frío, secretos antiguos, murmullos atrapados entre los pinos que rodeaban el chalet. Dante contemplaba la nota que Lorena había dejado. No era solo un trozo de papel con un IP escrito a mano. Era una señal, un llamado, o una trampa. Durante años, había entrenado su mente para reconocer patrones, anticipar mentiras, predecir movimientos. Pero ahora, todo escapaba a su control. Sus escondites estaban expuestos, sus identidades borradas. Y la única persona que parecía haber estado de su lado, también había desaparecido. Antes de tomar cualquier decisión, activó un protocolo que había reservado para el final. Enterró un pequeño maletín metálico bajo una raíz torcida en la parte trasera del terreno. Dentro, guardaba chips encriptados, pequeñas barras de oro y una grabación sellada. Era su seguro. Si no salía con vida de lo que vendría, al menos quedaría un mapa, o una memoria manipulada, de su historia. Con el IP en mano, usó uno de los pocos dispositivos seguros que le quedaban. La señal lo llevó hasta una propiedad aislada en las afueras de Lyon, Francia. Un château discreto, rodeado de bosques, lejos de cualquier curiosidad. Según los registros, allí operaba una fundación para víctimas de crímenes cibernéticos. Pero Dante sabía que no había víctimas en ese lugar. Solo depredadores. Voló bajo una identidad improvisada. Caminó entre los árboles al amanecer, sintiendo como el peso de lo inevitable lo presionaba desde dentro. Sabía que no podría entrar sin ser visto, y no lo intentó. Esta vez, quería que lo vieran. En la entrada principal, las cámaras lo reconocieron. Las puertas se abrieron. Y entonces, la vio. Veronique Dumas. El tiempo no había erosionado su presencia. Su cabello blanco recogido con perfección, su espalda recta, sus ojos afilados. Su sonrisa no fue de bienvenida. Fue de sentencia. Lo condujo a través de pasillos silenciosos hasta una sala amplia, fría, iluminada por ventanas altas. Allí, sentado con calma, lo esperaba Miguel Navarro. Tranquilo. Como si todo hubiese sido un protocolo, no una traición. Dante no dijo nada. Miguel sí. Su voz era serena. Explicó que nunca fue arrestado en Dubái. Fue reclutado. Había vendido los detalles del golpe a una agencia interesada en capturar a alguien más valioso, Dante. Su prisión fue una puesta en escena. Desde entonces, trabajaba entre sombras, observando cada uno de sus pasos, tejiendo una red invisible y perfecta. Veronique no buscaba justicia. Buscaba desaparición. No lo quería en una celda. Lo quería borrado. Su objetivo era suprimir su influencia, su legado, su nombre. Y entonces, apareció Lorena. Vestía de manera sencilla. Su rostro no mostraba odio, ni miedo. Solo firmeza. No se acercó. No habló. Miguel dijo que fue ella quien los buscó. Que entregó rastros, señales, información. Que a cambio, quería respuestas sobre su padre, sobre los negocios ocultos, las cuentas secretas, las verdades que había descubierto gracias a las estafas de Dante. Dante intentó leerla. ¿Traición? ¿Supervivencia? ¿Un juego nuevo? Veronique no dio tiempo a más dudas. Dijo que el momento había llegado. Que tenía dos opciones. Aceptar una nueva identidad creada por ellos, bajo sus reglas, lejos de todo, pero vivo. Rechazar, y ser destruido. Su historia sería publicada. Sus víctimas alertadas. Su reputación aniquilada. Dante pidió una noche. Veronique se negó. Miguel concedió. Dijo que quien lo enseñó a engañar merecía al menos una última elección digna. Esa noche, en una habitación más fría que una celda, Dante accedió a uno de los chips escondidos en su abrigo. Entre los archivos,
Encontró una grabación que había olvidado. Miguel, años atrás, riendo tras un golpe exitoso. En la grabación, Miguel confesaba que en Dubái, quien traicionó fue él. Usó el nombre de Dante para cubrir otra traición. Y guardó esa verdad como moneda de cambio. Dante no solo estaba acorralado, ahora tenía un arma. Y al amanecer, decidió usarla. Gancho para el próximo capítulo. Dante revela la grabación que amenaza no solo a Miguel, sino a toda la red construida por Veronique. El juego cambia de manos, y por primera vez, el estafador se convierte en amenaza real para el imperio que intentaron construir sobre su ruina. Capítulo 5. Líneas que se cruzan. El cielo sobre Lisboa despertaba en tonos pálidos de gris y dorado, como si la ciudad dudara en abrir los ojos. Pero Dante ya llevaba horas despierto. Observaba su reflejo en el espejo polvoriento de una vieja habitación de hotel, no como un fugitivo, sino como alguien que apenas reconocía al hombre del otro lado. El cansancio se infiltraba en las comisuras de sus ojos, señales que ni el lujo ni la astucia habían logrado borrar. El mensaje de Miguel aún resonaba en su mente: cometiste un segundo error. Ya no era solo una advertencia, era una herida abierta. Y quien la había provocado, lo conocía mejor que nadie. Pero esa mañana, Dante no quiso seguir huyendo. Quiso buscar algo que lo anclara, aunque fuera brevemente. Y por eso hizo lo impensado, buscó a Lorena. No bajo ningún disfraz. No como Rafael, ni Masis, ni Augusto. La buscó como Dante Ferraz, el nombre más cercano a una verdad. Sabía dónde encontrarla. Estaba hospedada en el barrio Príncipe Real, en un hotel discreto, elegante, casi invisible. La observó durante horas. La vio caminar entre librerías, comprar flores, sentarse en un café con vista al mirador. No había odio en sus gestos. Solo espera, como si supiera que él vendría. Y vino. Cuando se acercó, ella no se sobresaltó. Solo levantó los ojos de su libro y lo miró con la calma de quien ha estado esperando toda la vida ese momento. Dante se sentó. No dijo mucho. No pidió perdón. No mintió. Solo dejó que el silencio hablara por él. Lorena, por su parte, fue directa. Dijo que siempre supo que él no era quien decía ser. Lo supo desde que escuchó el nombre Rafael de Villeneuve, porque su padre nunca hacía negocios sin investigar a fondo. Y ese nombre no existía. Pero lo dejó jugar. Por curiosidad. Por rabia. Por razones que ni ella sabía. Aclaró que no estaba en Lisboa para vengarse. Su padre podía cargar con sus propias culpas. Ella estaba allí para entender. Para comprender cómo alguien podía construir una vida entera sobre mentiras sin perder la voz ni la mirada. Y lo que más le aterraba de Dante no era su frialdad. Era verse reflejada en él, alguien entrenado para ocultar todo lo que siente. Fue entonces cuando Dante cometió su tercer error. Confió en ella. La invitó a acompañarlo a un antiguo refugio en las afueras de Sintra. Un chalet escondido entre pinos, usado años atrás como punto de encuentro para transferencias discretas. Un lugar que, pensaba, Miguel no conocía. Allí pasaron el día en un silencio tenso. Ella exploraba la casa como quien entra en la memoria de otro. Él revisaba mapas, movimientos bancarios, imágenes térmicas. La cacería ya no era solo huida. Era guerra. Y cuando la noche cayó y la chimenea proyectó sombras cálidas en los muros de piedra, Dante bajó la última de sus defensas. Le habló de su infancia sin rostro, de su adolescencia entre instituciones y callejones, de cómo descubrió que una mentira bien contada abría más puertas que cualquier verdad. Lorena no lo interrumpió, solo lo escuchó. Pero al amanecer, Dante despertó con un ruido suave. La puerta entreabierta. El viento entrando. Y el lugar, vacío. Lorena no estaba. Sobre la mesa, una nota. Sin firma. Sin explicación. Solo una secuencia, 14197.53.2. Una dirección IP. Dante la reconoció de inmediato. Era un servidor vinculado a Veronique Dumas. Lorena había partido, y dejado una pista. ¿Había sido usada? ¿Se había unido al enemigo? ¿O intentaba advertirle? Las preguntas eran cuchillos.
Pero la certeza también lo era: el cerco se había cerrado. Horas después, drones sobrevolaron el terreno. El GPS, que él creía desactivado, había sido reactivado. Su último refugio estaba comprometido. Y por primera vez, Dante no supo hacia dónde correr. Gancho para el próximo capítulo. Con todos sus refugios expuestos y sus lazos emocionales convertidos en amenazas, Dante debe enfrentar una decisión brutal: desaparecer o confrontar a Miguel y Veronique cara a cara. Pero algo inesperado cambiará el juego nuevamente: una grabación olvidada que revela que nada es lo que parece. Capítulo 6. El rostro detrás de la máscara. El Château permanecía inmóvil bajo la neblina matinal del interior de Francia. Un lugar que no necesitaba hablar para imponer silencio. Elegante, amplio, estéril. Desde fuera parecía una fundación respetable, un refugio para causas nobles. Pero por dentro, todo era cálculo y vigilancia. Dante había llegado el día anterior. No se ocultó. Caminó hasta la entrada principal. Las cámaras lo identificaron. Las puertas se abrieron sin resistencia. Esta vez, no era el cazador. El interior del château era minimalista, casi quirúrgico. Paredes claras, muebles fríos, ventanales altos. El tipo de orden que no buscaba armonía, sino control. Y allí lo esperaba ella. Veronique Dumas. El paso de los años no había tocado su elegancia gélida. Su cabello blanco recogido, su andar impecable, su mirada tan afilada como el primer día. Lo saludó con una sonrisa que no ofrecía hospitalidad, ofrecía una sentencia. Lo condujo por pasillos silenciosos hasta una sala de techos altos y luz tenue. Allí, sentado con calma, lo esperaba Miguel Navarro. Él mismo. Más viejo, más callado. Igual de calculador. Dante no dijo palabra. Miguel sí. Explicó, sin drama, lo que había ocurrido realmente. Nunca fue encarcelado en Dubái. Fue reclutado. Había vendido los detalles del golpe a una agencia que no buscaba justicia, sino piezas valiosas. Y Dante era la joya del tablero. La detención fue una farsa. Desde entonces, Miguel había vivido entre sombras, observando, cazando, preparando un cerco lento, irrompible. Veronique, por su parte, no hablaba de ley. Hablaba de borrado. No quería que Dante pagara. Quería que desapareciera. Que su nombre se convirtiera en nada. Que su historia se esfumara como si nunca hubiese existido. Ambos no buscaban venganza. Buscaban aniquilación. Y entonces apareció Lorena. Caminó hacia el centro de la sala con pasos lentos. Llevaba ropa sencilla, el rostro sin maquillaje, la expresión dura. No se acercó. No dijo nada. Miguel habló por ella. Dijo que Lorena los había buscado. Que había entregado rastros, pistas. Que a cambio pidió acceso a los archivos de su padre, a las verdades que se ocultaban bajo su legado. Un legado manchado de corrupción, conexiones con redes que ni ella imaginaba. Dante había sido, sin querer, la puerta de entrada. Dante la miró. No con rabia, sino con una mezcla de decepción y comprensión. ¿Traición? ¿Juego doble? ¿Alguien más atrapado que él? Veronique rompió el silencio. Le ofreció dos caminos. Asumir una nueva identidad, creada por ellos. Vida sencilla, controlada, sin poder, sin voz, pero vivo. Rechazar. Y ser destruido. Públicamente. Globalmente. Dante pidió una noche. Veronique negó. Miguel concedió. Dijo que un maestro merecía al menos una última jugada. Esa noche, en una habitación decorada como una galería, pero con la frialdad de una prisión, Dante abrió uno de los chips escondidos en su abrigo. Y encontró su arma. Una grabación. Miguel, años atrás. Después de un golpe en Lisboa. En la voz, la euforia del éxito. Pero también una confesión. Dijo que en Dubái, él fue quien traicionó. Que usó el nombre de Dante para desviar la atención. Que todo fue una jugada suya. Y que había guardado la grabación como seguro. Por si acaso. Dante no sonrió. Solo supo que había dejado de ser presa. Amanecía. Y el tablero, por fin,
volvería a girar. Gancho para el próximo capítulo. Con la grabación en mano, Dante enfrenta a Miguel y Veronique frente a los miembros de su red. Pero no busca venganza. Coloca el destino del imperio en manos de alguien más, Lorena. Capítulo 7. El último golpe. A la mañana siguiente, el Chateau estaba más silencioso que nunca. Los pasillos blancos, los jardines simétricos, las ventanas impecables, todo parecía en orden. Pero bajo esa calma, algo temblaba. Un sistema entero a punto de colapsar. Dante despertó antes del amanecer. Se sentó junto a la ventana. En sus manos, el pequeño dispositivo que contenía la grabación de Miguel. Esa voz del pasado que ahora podía destruir no solo a su antiguo socio, sino a toda la estructura construida por Veronique. Miguel había mentido. Había traicionado. Veronique había financiado un imperio sobre una base podrida. Y Dante, por fin, tenía algo más que miedo. Tenía una elección. Esa mañana, mientras Veronique organizaba una reunión privada con diplomáticos, inversores y figuras del poder financiero, Dante activó un protocolo olvidado, un sistema de liberación automática. Si no lo desactivaba en 24 horas, la grabación completa, junto con documentos, fechas y nombres, se difundiría por 3 redes independientes. Era su llave final. Si caía, ellos caían con él. Después, buscó a Lorena. La encontró en los jardines, sentada junto a una fuente, bajo un roble antiguo. Ella no se inmutó al verlo. Tampoco sonrió. Pero tampoco se alejó. Se sentó a su lado y le mostró el dispositivo. Le explicó todo. Lo que contenía. Lo que podía hacer. Y luego le hizo una sola pregunta. ¿Por qué volviste? Lorena respondió con la verdad. Dijo que nunca había estado del lado de Miguel. Que usó su apellido como carnada. Que necesitaba saber qué secretos había enterrado su padre. Y Dante, sin quererlo, la había llevado hasta ellos. Pero ahora, todo había salido de control. No pidió perdón. Tampoco lo miró con culpa. Dante entendió. Y le entregó el dispositivo. Le dijo que la decisión ya no era suya. Ella debía elegir qué hacer con la verdad. Horas más tarde, mientras Veronique presentaba su visión de futuro ante una audiencia de élite, Dante entró en el salón. No llevaba armas, ni traje, ni miedo. Frente a todos, proyectó un fragmento editado de la grabación. Lo suficiente para sacudir la sala. Miguel intentó desmentirlo. Veronique permaneció en silencio. Los asistentes intercambiaban miradas tensas. Y entonces, Dante habló. Reveló que la grabación completa sería liberada si algo le sucedía. Que no había vuelta atrás. Que el juego ahora era otro. Veronique, por primera vez, pareció dudar. Ofreció dinero. Un nuevo pasaporte. Una salida limpia. Dante negó. Y en ese momento, Lorena entró al salón. Él le tendió el dispositivo frente a todos. Tú decides. Ella lo miró. Luego miró a Veronique. A Miguel. Y se fue. Sin decir una palabra. El salón se vació en silencio. Sin discursos. Sin brindis. Esa noche, el Chateau quedó desierto. Sin aplausos. Sin despedidas. Solo sombras. Y Dante también desapareció. Pero antes de irse, dejó una última línea escrita en el sistema central del Chateau, programada para activarse al amanecer. Los estafadores construyen castillos. Pero hasta los castillos tienen fantasmas. Gancho para el capítulo final. Días después, la grabación completa se filtra. Veronique desaparece. Miguel se convierte en fugitivo internacional. Y en una aldea costera, Dante inicia una nueva vida. Pero el pasado, como siempre, sabe encontrarlo. Capítulo 8. El hombre que casi fue. Los titulares no tardaron en estallar. La grabación fue liberada. No solo la voz de Miguel Navarro, sino también documentos, transacciones y archivos confidenciales. Todo expuesto. En menos de 3 días, se convirtió en el mayor escándalo financiero desde los papeles de Panamá. Veronique Dumas desapareció. Su Chateau fue embargado. Sus cuentas congeladas. Su nombre eliminado de directorios y consejos.
Ya no quedaban aliados que la protegieran. Su imperio no cayó, se desintegró. Miguel Navarro se convirtió en el objetivo. Interpol emitió órdenes internacionales. Países que antes lo protegían comenzaron a perseguirlo. Fue visto por última vez en un vuelo rumbo a Marruecos. Después de eso, silencio. Y Dante Ferraz. Dante desapareció, no entre sombras, sino entre cosas simples. 3 meses después, en un pequeño pueblo costero del sur de Italia, abrió una librería café. La gente lo conocía como Luca. Cabello más largo, sin reloj, ropa sencilla. Nadie hacía preguntas. Y él no ofrecía respuestas. El lugar era cálido. Estantes llenos de libros usados, aroma a café y sal, mesas de madera gastadas por el tiempo. Los vecinos iban a leer, a charlar o simplemente a mirar el mar. Y Dante, o Luca, los atendía en silencio. Por primera vez en años, existía sin actuar. Hasta que una tarde nublada, sonó la campanita de la puerta. Y ella entró. Lorena. Sin maquillaje. Sin joyas. Con una mirada distinta. Más profunda. No más dura, sino más real. Caminó directo a una estantería. Allí, sobre un rincón algo polvoriento, descansaba una copia antigua de El Conde de Montecristo. Lo tomó entre sus manos. Luego lo miró. Dante le sirvió café sin preguntar. Se sentaron fuera, bajo el toldo de madera, frente al mar. Ella dijo que había sido ella quien envió la grabación. No por venganza. Por cierre. Dijo que Miguel seguía libre, tal vez construyendo algo nuevo. Pero que esta vez, el mundo lo observaba. Dante preguntó por qué había venido. Ella respondió que había pasado su vida rodeada de hombres que huían de sí mismos. Y quería ver si él aún seguía huyendo. Esa noche, no se fue. Los días siguientes, ayudó a acomodar libros, preparar café, limpiar ventanas. Nunca hablaron de futuro. Pero poco a poco, comenzaron a habitar el presente. Aún así, bajo las tablas del suelo, sellada en una caja metálica, dormía una verdad silenciosa: pasaportes falsos, lingotes pequeños, chips encriptados. Porque los fantasmas no desaparecen. Solo aprenden a disfrazarse mejor. Fin de la historia.